un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, un grupo de guardabosques valientes desempeñaba una labor fundamental para la comunidad. Estos hombres y mujeres eran conocidos por su valentía y dedicación a la protección de la belleza natural que rodeaba su hogar. Sus días eran largos y arduos, ya que su trabajo no solo implicaba mantener el orden en el bosque y asegurar la preservación de su flora y fauna, sino también enfrentarse a los numerosos desafíos que se presentaban en un entorno tan implacable. El bosque, con su tupida vegetación y su compleja red de caminos, escondía secretos y peligros que hacían de la labor de los guardabosques una tarea tanto física como mentalmente exigente. El sendero que llevaban a cabo sus patrullas no era de los más sencillos. Se adentraban en la espesura donde la luz del sol apenas penetraba, y el silencio profundo se interrumpía solo por los sonidos inquietantes de la vida salvaje. La vida en el bosque estaba llena de misterios, y solo los más valientes se atrevían a enfrentarse a la oscuridad y a la soledad que esta inmensidad natural imponía. Una noche, mientras los guardabosques patrullaban, comenzaron a escuchar extraños ruidos provenientes de las profundidades del bosque. Estos sonidos no eran los habituales chirridos de los insectos ni los ruidos suaves de las criaturas nocturnas. Eran susurros inquietantes y risas espeluznantes que rompían el usual silencio nocturno. Los guardabosques se miraron unos a otros con inquietud. Aunque estaban acostumbrados a los sonidos inusuales del bosque, algo en estos murmullos les parecía profundamente perturbador. Era como si las mismas sombras del bosque estuvieran tomando forma y comunicándose de una manera siniestra. El aire parecía cargado de una tensión palpable, y cada crujido de las hojas secas bajo sus pies resonaba con una claridad incómoda. El viento, que normalmente susurraba suavemente entre los árboles, ahora parecía arrastrar consigo una presencia ominosa que acentuaba la sensación de pavor en el grupo. A medida que avanzaban, notaron que los murmullos se hacían cada vez más fuertes. La oscuridad del bosque parecía intensificarse a medida que se adentraban más en su interior, como si las sombras se alargaran y se espesaran en respuesta a su presencia. Los árboles altos, que durante el día ofrecían una vista majestuosa del cielo estrellado, ahora se alzaban como gigantes ominosos que se inclinaban hacia ellos, creando un túnel oscuro y claustrofóbico. El grupo se movía con cautela, tratando de discernir de dónde provenían esos sonidos perturbadores, mientras la sensación de desasosiego se hacía más palpable con cada paso que daban. La bruma que comenzaba a formarse en el suelo añadía un aire de misterio al paisaje, oscureciendo aún más su entorno y limitando su visibilidad. Estaban decididos a descubrir el origen de esos sonidos aterradores. A pesar del miedo creciente, su determinación no flaqueó. Los guardabosques se adentraron aún más en la espesura del bosque, confiando en su entrenamiento y en su coraje. El bosque parecía estar en su contra, con cada crujido de ramas y susurro del viento sumando una capa adicional a la atmósfera ya inquietante. La sensación de estar observado se volvía cada vez más intensa, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Su búsqueda se convirtió en una lucha constante contra el creciente pánico y la creciente sensación de que algo los estaba siguiendo, aunque no podían ver nada con claridad. De repente, uno de los guardabosques tropezó con algo en el suelo. Era un tropiezo inesperado que lo hizo caer de rodillas, y mientras se levantaba para recuperar el equilibrio, su linterna iluminó un objeto enigmático. Al enfocarse en el objeto, descubrieron un diario abandonado. Las páginas del diario estaban desmoronadas por el tiempo, y las palabras escritas en él eran difíciles de leer, pero lo que sí era evidente era el tono sombrío y perturbador de los pasajes. Además, el diario contenía antiguas fotos en blanco y negro que mostraban escenas inquietantes, algunas de las cuales parecían capturar rituales oscuros y figuras espectrales. La impresión que dejaron esos documentos era inquietante. Algo maligno parecía haber estado presente en ese lugar.
y el diario parecía ser un testimonio silencioso de ese mal. El descubrimiento del diario no hizo sino intensificar su sentido de urgencia y miedo. Era como si hubieran desenterrado una parte de una historia aterradora que aún no estaban completamente preparados para comprender. Intrigados y alarmados, los valientes guardabosques continuaron su búsqueda hacia el origen de los sonidos horripilantes. Su determinación se fortaleció al mismo tiempo que sus corazones se aceleraban con cada paso que daban. Cada sonido que antes podría haber pasado desapercibido ahora parecía ser una indicación de que algo estaba por suceder. El bosque se volvía cada vez más inquietante, y los susurros y risas se mezclaban con el viento, creando una cacofonía aterradora. Cuando finalmente llegaron a un claro en el bosque, encontraron un antiguo cementerio envuelto en una niebla espesa y misteriosa. La atmósfera en el claro era opresiva, y el aire estaba impregnado de un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Las lápidas, algunas inclinadas y otras rotas, se alzaban como espectros en medio de la niebla, y las sombras que proyectaban daban la impresión de que el cementerio estaba vivo con una presencia inquietante. En el centro del cementerio, había una lápida que lucía como si hubiese sido recientemente movida. La tierra a su alrededor estaba removida, y las flores marchitas que la rodeaban parecían haber sido alteradas recientemente. Temerosos pero decididos, los guardabosques se acercaron para investigar. El viento soplaba inquietantemente, como si el propio cementerio estuviera respirando, y el sonido de las hojas secas moviéndose bajo la influencia del viento añadía una nota más al siniestro ambiente. La sensación de que estaban siendo observados se hacía más intensa a medida que se acercaban a la lápida, y el misterio de su reciente alteración los mantenía en un estado constante de alerta. Al abrir el ataúd, se encontraron con una figura pálida y desfigurada que parecía haber sido enterrada viva. La visión fue tan perturbadora que algunos de los guardabosques retrocedieron instintivamente. El cuerpo, en un estado avanzado de descomposición, mostraba signos claros de haber sufrido una agonía indescriptible antes de morir. La escena era un horror tangible y, para los guardabosques, representaba una confirmación escalofriante de que algo más siniestro estaba acechando en ese bosque. La sensación de horror y la certeza de que habían desenterrado un secreto oscuro y aterrador invadieron el grupo, dejando a todos con una profunda sensación de inquietud y miedo. Justo en ese momento, una risa diabólica resonó en el aire. La risa, llena de una malevolencia palpable, parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez, creando un eco perturbador que se reflejaba en las tumbas y los árboles circundantes. Los guardabosques miraron hacia arriba y vieron una figura sombría en lo alto de un árbol. La figura, envuelta en una sombra espesa y oscura, parecía observarlos con un desdén cruel. Era la frustrada alma del guardabosques que había sido enterrado vivo, un espíritu atormentado que ahora buscaba venganza y tormento. La presencia del espíritu y su risa diabólica provocaron un pánico colectivo entre los guardabosques, y la sensación de estar atrapados en una pesadilla se convirtió en una realidad aterradora. Llenos de pánico, los guardabosques corrieron frenéticamente tratando de escapar de esa presencia malévola. El bosque, en respuesta a su desesperación, parecía volverse aún más hostil. Los árboles retorcidos y la bruma espesa bloqueaban su camino, haciendo que cada intento de escapar se sintiera como una lucha contra una fuerza sobrenatural. Las sombras se movían de manera inquietante, y cada intento de orientarse solo conducía a más confusión y terror. El grupo estaba desorientado y aterrorizado, y la lucha por escapar del espíritu vengativo parecía interminable. Finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido, los guardabosques encontraron una pequeña cabaña al borde del bosque. La cabaña, aunque en mal estado, ofrecía un refugio temporal. Entraron rápidamente y barricaron la puerta, sintiéndose momentáneamente a salvo. La cabaña estaba en silencio, pero el sentimiento de seguridad era efímero. La risa siniestra persistía afuera,
y la figura del guardabosques enterrado vivo parecía perseguirlos incluso en sus sueños. La sensación de estar atrapados en una pesadilla interminable se intensificó a medida que pasaba el tiempo, y el terror se convertía en una presencia constante en sus mentes. Desde entonces, la cabaña se convirtió en el hogar de terribles pesadillas para todos aquellos que se adentraban en ese bosque prohibido. La cabaña, que antes había sido una simple construcción de madera al borde del bosque, se transformó en un lugar envuelto en leyendas y rumores. Los que la visitaban, atraídos por historias de misterios y eventos paranormales, volvían con miradas llenas de terror, afirmando que el lugar estaba embrujado. Los pocos valientes que se atrevían a acercarse a la cabaña lo hacían con la esperanza de desentrañar el misterio, pero muchos se iban con el rostro pálido y una historia de pesadillas aterradoras que no podían olvidar. La cabaña había pasado a ser un símbolo de advertencia, un recordatorio de los horrores que podían esconderse en lo desconocido. El bosque, a su alrededor, no era menos perturbador. Las historias de los guardabosques y de los que se habían aventurado más allá de la cabaña se convirtieron en leyendas urbanas que se contaban a los niños y a los forasteros con un tono de advertencia. La gente del pueblo evitaba la zona en la medida de lo posible, y aquellos que no podían evitarlo eran conscientes de los riesgos. El bosque se volvió un lugar evitado, un territorio que, aunque antes había sido un refugio natural, se había convertido en un dominio de lo inexplicable y lo aterrador. La historia de los guardabosques y su terrible encuentro en el bosque llegó a ser una advertencia para todos aquellos que consideraban aventurarse en la espesura. Se decía que los espíritus de los que habían encontrado un final trágico en el bosque ahora vagaban por allí, buscando a otros para compartir su tormento. Los árboles, que antes eran simplemente un fondo verde y vibrante, se convirtieron en entidades vivas que parecían tener una conciencia propia, observando y, quizás, esperando a su próxima víctima. Hoy les traigo una historia aterradora que sucedió a un valiente guardabosques en su torre de vigilancia. Prepárense para escuchar esta escalofriante experiencia que lo dejó temblando de miedo. Comencemos. Era una noche particularmente oscura en los vastos bosques de pinos que cubrían las montañas al norte de la región. Las estrellas apenas lograban asomar su brillo a través de un denso manto de nubes, y la luna, normalmente la fiel compañera de los guardabosques, estaba oculta, como si temiera presenciar lo que estaba a punto de suceder. Nuestro protagonista, cuyo nombre era Hugo, llevaba más de 10 años trabajando en esas tierras, siendo testigo de innumerables fenómenos naturales y cuidando de la fauna y flora que conformaban su hogar temporal. Sin embargo, nunca había sentido un temor tan profundo como el que comenzó a apoderarse de él esa noche. Desde su torre de vigilancia, una estructura de madera que crujía con cada ráfaga de viento, Hugo miraba el horizonte, esperando, como siempre, que todo estuviera en orden. Pero algo en el ambiente no era normal. Un silencio abrumador había caído sobre el bosque, un silencio tan denso que incluso el susurro de las hojas parecía haberse detenido en el tiempo. Era como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento, aguardando un desenlace que él aún desconocía. Hugo había aprendido a convivir con la soledad. La torre de vigilancia, ubicada en lo alto de una colina, le ofrecía una vista panorámica de kilómetros de terreno virgen. Era un lugar que muchos habrían considerado desolado, pero para él era un santuario, un espacio donde podía desconectarse del bullicio del mundo moderno y sumergirse en la serenidad de la naturaleza. Las noches eran, en su mayoría, tranquilas. El ulular de los búhos y el susurro del viento entre los pinos eran sonidos familiares que lo arrullaban en su vigilia. Sin embargo, esa noche algo era diferente. A medida que el reloj avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. No era solo la oscuridad que parecía más densa de lo habitual, ni el frío que, aunque común en esa época del año, parecía cortar hasta los huesos.
Era una intuición, un presentimiento que le decía que no estaba solo. Hugo había oído historias antes, relatos de otros guardabosques que hablaban de encuentros extraños, de sombras que se movían entre los árboles, pero siempre había sido escéptico. Ahora, sin embargo, no podía ignorar la creciente tensión en el aire. Era como si el bosque mismo estuviera susurrando advertencias, tratando de decirle que algo estaba acechando en la oscuridad, algo que ni siquiera los animales del bosque se atrevían a enfrentar. Hugo estaba acostumbrado a los sonidos del bosque. Sabía diferenciar entre el crujido de una rama bajo el peso de un ciervo y el susurro de una ardilla trepando por los troncos. Pero esa noche, los ruidos eran diferentes. Al principio, pensó que era solo el viento, que a veces jugueteaba con las copas de los árboles, creando melodías caprichosas que parecían hablar en lenguas antiguas. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, los sonidos se volvían más pronunciados, más definidos. Un chasquido aquí, un crujido allá. Era como si algo pesado se moviera entre los árboles, rompiendo ramas a su paso. Hugo apagó la linterna de la torre, queriendo no llamar la atención de lo que fuera que estaba ahí afuera. Se acercó lentamente a la ventana, tratando de no hacer ruido, y entrecerró los ojos, buscando cualquier signo de movimiento en la negrura del bosque. El viento, que había sido un compañero constante durante toda la noche, de repente se intensificó. Una ráfaga helada golpeó la torre con tal fuerza que la estructura crujió, como si estuviera a punto de ceder. Hugo sintió el frío penetrar su ropa, como si el viento llevara consigo el aliento de algo mucho más antiguo y oscuro que el bosque mismo. Por un momento, se quedó paralizado, incapaz de mover un músculo, como si el aire helado hubiera congelado no solo su cuerpo, sino también su voluntad. Su mente comenzó a divagar, recordando viejas leyendas sobre espíritus que vagaban por los bosques, buscando almas perdidas. Sacudió la cabeza, tratando de despejar esos pensamientos irracionales. Pero el miedo ya había echado raíces en su corazón, y sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Lentamente, el guardabosques volvió a su sentido y decidió investigar. Armado con su linterna, bajó con cautela por la escalera de la torre y se adentró en la oscuridad del bosque. En su mente solo había una pregunta: ¿qué había causado esos ruidos perturbadores? La decisión de investigar fue tanto una cuestión de deber como de necesidad. Hugo sabía que no podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Su trabajo era proteger el bosque y a todos los seres vivos que lo habitaban, y aunque el miedo lo consumía, su sentido del deber lo impulsó a actuar. Tomó su linterna, una vieja compañera que había resistido incontables tormentas y noches solitarias, y comenzó a bajar por la estrecha escalera de la torre. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si la madera misma estuviera protestando por su decisión de aventurarse en la oscuridad. Al llegar al suelo, se detuvo un momento, respirando profundamente, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. El aire era espeso, cargado de un silencio ominoso que amplificaba cada sonido, cada pequeño movimiento. Encendió la linterna y el haz de luz cortó la oscuridad, iluminando las raíces retorcidas de los árboles y las hojas secas que cubrían el suelo. Con pasos cautelosos, comenzó a adentrarse en el bosque, cada crujido de las hojas bajo sus pies resonando como un trueno en la quietud de la noche. A medida que avanzaba, no podía evitar que su mente jugara trucos con él. Veía sombras moverse en el rabillo de su ojo, figuras que desaparecían tan pronto como giraba la cabeza. Pero sabía que no era solo su imaginación. Algo estaba ahí afuera, algo que había causado esos ruidos perturbadores. Hugo continuó avanzando. La pregunta en su mente se repetía una y otra vez, como un mantra. ¿Qué había causado esos ruidos? Sabía que necesitaba respuestas, pero cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que quizás desearía no haber descubierto. El bosque,
que durante el día era un refugio de vida y luz, se había transformado en un laberinto de sombras y susurros. Cada árbol parecía inclinarse hacia Hugo, como si intentara atraparlo en su red de ramas. La temperatura seguía descendiendo, y el viento, antes un susurro leve, ahora rugía con furia, levantando hojas y polvo que giraban en remolinos alrededor de él. Hugo tiró de su abrigo, tratando de protegerse del frío mordiente, pero el viento parecía atravesar la tela como si no existiera. De repente, en medio de ese caos, lo vio. Entre los troncos de los árboles, una sombra se movía, casi imperceptible al principio, pero luego más definida, más real. Hugo se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La figura era alta, más alta que cualquier hombre que hubiera visto, y su silueta era una mezcla inquietante de formas humanas y animales. A medida que la criatura se acercaba, el miedo de Hugo se intensificó. Sus ojos, de un rojo intenso, brillaban en la oscuridad como ascuas en un fuego moribundo, y su respiración era un gruñido profundo que reverberaba en el aire, haciéndolo temblar. La criatura tenía el torso y la cabeza de un hombre, pero sus extremidades eran alargadas y retorcidas, terminando en garras afiladas que parecían capaces de desgarrar la carne con un solo golpe. La adrenalina inundó el cuerpo de Hugo como un torrente descontrolado, despertando cada fibra de su ser. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y comenzó a correr. Sus botas golpeaban el suelo con fuerza, levantando hojas secas y pequeñas ramas a su paso. El bosque, que antes conocía tan bien, se había convertido en un laberinto de pesadillas. Cada árbol parecía alargarse, sus ramas retorcidas se estiraban como manos ansiosas por atraparlo. Pero lo peor no era la sensación de que el bosque se cerraba a su alrededor, sino el sonido que lo seguía de cerca, como una sombra oscura pegada a sus talones. Podía oír el crujido de las ramas bajo el peso de la criatura, el ruido de sus garras rasgando la corteza de los árboles, mientras se movía a una velocidad imposible para algo de su tamaño. Hugo no podía entender cómo algo tan grande y monstruoso podía moverse con tal agilidad. Era como si la criatura estuviera jugando con él, dejándole un pequeño margen de ventaja solo para aumentar la desesperación de su presa. Hugo sabía que no podía detenerse, no podía mirar atrás porque si lo hacía, perdería lo poco que le quedaba de cordura. Sin embargo, con cada paso que daba, la sensación de que estaba siendo cazado se volvía más abrumadora. El terror era palpable, una fuerza que apretaba su pecho dificultando cada respiración. Su mente estaba atrapada en una maraña de pensamientos caóticos. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué lo estaba persiguiendo? ¿Era real? ¿O solo una manifestación de alguna locura que se había apoderado de él en esa noche infernal? Pero esas preguntas solo lo distraían, así que las apartó, enfocándose únicamente en correr, en sobrevivir. A pesar de su esfuerzo por escapar, Hugo comenzó a darse cuenta de una verdad aterradora. No importaba cuán rápido corriera, no importaba cuán desesperadamente tratara de poner distancia entre él y la criatura, ésta siempre estaba un paso adelante. Era como si el monstruo pudiera leer su mente, anticipando cada uno de sus movimientos, cada giro, cada cambio de dirección. Cada vez que creía haber ganado algo de distancia, el sonido de las pisadas y los gruñidos de la criatura se acercaba de nuevo, envolviéndolo en una ola de pánico. Allí estaba, a unos pocos metros de distancia, su cuerpo medio oculto entre las sombras, pero sus ojos rojos brillando intensamente, clavados en él. Hugo sentía que esos ojos lo atravesaban, escudriñando su alma, alimentándose de su miedo. La criatura no hizo ningún esfuerzo por ocultarse. No tenía necesidad de hacerlo, sabía que había ganado. Hugo, con el corazón desbocado y el cuerpo temblando, se dio cuenta de que no había escapatoria. Podía sentir que la criatura se estaba acercando, cada paso lento y deliberado, como si estuviera disfrutando del terror de su presa. Con la poca fuerza que le quedaba,
Hugo intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El pánico lo había paralizado, y solo podía ver cómo la criatura se acercaba más y más. Finalmente, en un último intento por sobrevivir, levantó su linterna, apuntando el haz de luz directamente a los ojos de la bestia. La criatura se detuvo un momento, sorprendida por la luz, pero el efecto fue breve. Con un rugido que hizo eco en todo el bosque, la criatura se lanzó hacia él. Hugo no recordaba cómo había logrado escapar de las garras de la criatura y regresar a la torre. Todo lo que sabía era que el pánico había tomado el control total de su cuerpo, guiándolo instintivamente de regreso al único lugar donde se sentía seguro. La carrera de vuelta a la torre fue un borrón de imágenes y sonidos, un frenesí de terror en el que cada paso parecía una eternidad. Su respiración era un jadeo desesperado, sus músculos ardían por el esfuerzo, pero el miedo lo impulsaba, dándole una fuerza que no sabía que poseía. No se atrevió a mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, la visión de la criatura a sus espaldas podría ser su fin. Cuando finalmente llegó a la base de la torre, sintió una chispa de esperanza. Subió por la escalera con una velocidad que nunca antes había alcanzado. Cada peldaño era un obstáculo que superaba con pura fuerza de voluntad. El crujido de la madera bajo su peso parecía más fuerte, más ominoso, como si la torre misma estuviera en peligro de colapsar bajo la presencia de esa fuerza oscura que lo acechaba. Hugo apenas pudo cerrar la puerta de la torre antes de que la criatura la alcanzara. A través del resquicio de la puerta, vio una garra oscura y deformada que intentaba abrirse paso, rasgando la madera con un sonido que le heló la sangre. Subió a toda prisa hasta la cima de la torre, con la esperanza de que la altura y la estructura le ofrecieran alguna protección. Una vez arriba, cerró la trampilla de la escalera y se apoyó contra ella, su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras trataba de recuperar el aliento. Pero el sonido de la criatura no desaparecía. Podía oírla abajo, golpeando la puerta con una furia que hacía temblar toda la torre. Cada golpe resonaba a través de la estructura, sacudiendo las vigas y haciendo que el polvo cayera del techo en pequeñas nubes. Hugo estaba agotado, física y mentalmente. Sabía que la puerta no aguantaría mucho más, que la criatura eventualmente encontraría una manera de entrar. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una solución, pero todo lo que podía pensar era en cómo había terminado en esa situación, cómo algo tan terrible podía existir en el mundo. El tiempo parecía estirarse, cada segundo un tormento mientras escuchaba los golpes constantes de la criatura contra la puerta. Afuera, el viento seguía soplando con fuerza, ululando entre los árboles como un coro de voces fantasmales. Desesperado, Hugo buscó algo en la cima de la torre que pudiera usar para defenderse. Encontró una vieja hacha de incendios, oxidada pero aún afilada, y la sostuvo con manos temblorosas, sabiendo que era su última línea de defensa. Si la criatura lograba entrar, no tendría otra opción que luchar. Pero mientras se preparaba para lo peor, algo cambió. Los golpes en la puerta se hicieron menos intensos, menos frecuentes, hasta que finalmente cesaron por completo. Hugo no podía creerlo. ¿Había desistido la criatura? Se quedó en silencio, escuchando atentamente, pero todo lo que podía oír era el rugido del viento y el crujido de la torre. Lentamente, se permitió relajarse un poco, pero el miedo aún no lo había abandonado. No sabía por qué la criatura había dejado de atacar, pero no iba a arriesgarse a bajar para averiguarlo. Se quedó en la cima de la torre, con el hacha firmemente sujeta en sus manos, esperando el amanecer. El tiempo transcurrió con una lentitud agonizante. Cada minuto parecía una hora, y Hugo se encontraba en un estado de alerta constante, con todos sus sentidos enfocados en captar cualquier indicio de que la criatura estaba intentando regresar. Pero a medida que los minutos se convirtieron en horas, el bosque comenzó a cambiar. El viento, que había sido un aliado de la oscuridad, empezó a calmarse,
y el aire frío empezó a ceder ante un ligero calor que anunciaba la llegada del amanecer. Hugo, aún sentado en la cima de la torre, no se atrevía a bajar la guardia. Sostenía el hacha con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión, y cada pequeño sonido lo hacía girar la cabeza, esperando lo peor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el primer rayo de luz atravesó las nubes grises, proyectando una franja de luz dorada sobre el bosque. Hugo observó cómo el amanecer iba ganando terreno, cómo la oscuridad que había dominado la noche se retiraba lentamente, como un velo siendo levantado. Con la luz del sol, el bosque comenzó a despertarse de nuevo. Los pájaros, que habían estado en un silencio inquietante durante toda la noche, comenzaron a cantar, y el susurro de las hojas bajo la brisa matutina devolvió algo de normalidad a un mundo que había sido dominado por el terror. Hugo se levantó lentamente, sus músculos adoloridos por la tensión y la falta de movimiento. Bajó la mirada hacia la puerta de la torre, esperando ver algún signo de la criatura, pero no había nada. La puerta, aunque dañada, seguía en su lugar, y no había rastro de la bestia. Hugo se permitió un pequeño suspiro de alivio, pero no podía quitarse la sensación de que la criatura aún estaba ahí, en alguna parte, acechando, esperando la próxima oportunidad para cazar. Con el sol ya alto en el cielo, Hugo finalmente reunió el valor para bajar de la torre. Sus pasos eran cautelosos, su mirada se movía constantemente, escudriñando cada sombra, cada rincón del bosque. Pero todo estaba tranquilo. La criatura, fuera lo que fuera, había desaparecido con la oscuridad, dejándolo solo en la luz del día. Al llegar al suelo, Hugo se quedó quieto un momento, respirando el aire fresco del amanecer, sintiendo el calor del sol en su piel. Era como si la pesadilla de la noche anterior hubiera sido solo eso, una pesadilla, pero las marcas en la puerta, las ramas rotas y su propio estado mental le recordaban que todo había sido muy real. Hugo sabía que no podía quedarse más tiempo en el bosque. Había enfrentado algo que estaba más allá de su comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Recogió sus cosas y comenzó el largo camino de regreso al pueblo, sus pensamientos enredados en lo que había vivido. Sabía que nadie le creería, que su historia sería tomada como un delirio causado por el aislamiento y la soledad. Pero Hugo había visto la verdad. Había sentido el terror de ser cazado por una criatura de las sombras, y sabía que nunca olvidaría esa noche. Al llegar al borde del bosque, Hugo se detuvo un momento y miró hacia atrás. El sol brillaba sobre los árboles, dándoles un aspecto casi mágico, pero sabía que detrás de esa belleza se ocultaba algo oscuro, algo que podría volver en cualquier momento. Con un último suspiro, se dio la vuelta y siguió caminando, dejando atrás el bosque, pero llevando consigo las cicatrices de una noche que jamás podría borrar de su memoria.